Saludos cordiales a ti, espectador, bienvenido a mi canal. En el vídeo de hoy voy a hablaros de algo muy muy interesante, la historia del periodo de los tres reinos en China, que ojo, ya sé que suena rollazo, pero cuando me tocó investigar sobre este tema, francamente me sorprendí de lo interesante que era y de la cantidad de dramas y traiciones que ocurrieron. Así que ya te digo yo que este vídeo te va a gustar. ¡Comenzamos! Durante los últimos años de la dinastía Han, el gobierno central del país había perdido mucha autoridad y poder. El emperador, que había pasado a ser meramente un poder simbólico, había derivado en un surgimiento de luchas internas entre diferentes caudillos militares, que aprovecharon este vacío de poder para tratar de acaparar para sí mismos la mayor cantidad de tierras e influencias. Esto provocó que China se dividiera de facto en muchísimos reinos pequeños en los que regía el caudillo de turno, y a los que les daba igual la obediencia al emperador. Ante toda esta situación, el primer ministro de los Han, un hombre llamado Cao Cao, reaccionó comandando su ejército a la batalla, tratando de reunificar el imperio chino mediante las conquistas militares de los territorios sublevados. Cao Cao comenzó su reconquista por el norte de China. Esto lo decidió así porque el norte de China, al situarse entre el río Yangtze y el río Amarillo, es la zona más poblada y con más recursos agrícolas del país, lo que permitía a Cao Cao disponer de una muy buena base económica para sus futuros planes de conquista del sur. Además, el norte chino estaba especialmente desestabilizado en aquel entonces, por muchos motivos, pero principalmente la rebelión de los turbantes amarillos, donde una gran cantidad de personas lideradas por jefes religiosos y señores de la guerra se rebeló en contra del poder central. Sabiendo esto, Cao Cao comenzó su campaña al norte de China, en donde comenzó a derrotar a los señores de la guerra y a avanzar en la región. Sin embargo, se le presentó un gran desafío por delante. Yuan Shao, un general que llevaba desde los últimos años de la dinastía Han dominando gran parte del norte del país, de manera mucho más organizada y con un poderoso ejército. A pesar de la amenaza que suponía el poder militar de Yuan Shao, Cao Cao decidió atacar su reino, donde tras numerosas batallas le venció definitivamente en la batalla de Guandu en el 200 después de Cristo, conquistando gran parte de las tierras del norte e imponiéndose definitivamente en todo el norte chino. Para el invierno del 207 después de Cristo, Cao Cao había terminado de conquistar toda la llanura septentrional de China y había completado una exitosa campaña contra los Wuhan, pueblo nómada localizado en el norte de China, asegurando la frontera norte de su reino. A su triunfal regreso en el año 208 después de Cristo, Cao Cao fue proclamado canciller imperial de Han, asegurando el control absoluto del gobierno, y para el otoño de 208 después de Cristo decidió comenzar su campaña al sur, donde parecía que iba a lograr vencer de manera sencilla, permitiéndole unificar China nuevamente. Estaba equivocado. La campaña al sur comenzó con victorias para Cao Cao. Para avanzar por el sur, Cao Cao debía controlar el curso medio del río Yangtze, y ello requería el control de la estratégica base naval de Jiangling. El acceso a esta base naval y a las provincias de Jing y Yang, donde se localizaba esta base, se encontraba bloqueado por dos señores de la guerra. En la provincia de Jing, Liu Piao, donde se localizaba la base de Jiangling, y en la provincia de Yang, Sun Quan, gobernante de la ribera este del río y todos los territorios al sur del mismo. Además, contaban con la ayuda de Liu Pei, un conspirador que había huido del norte tras un intento de complot fallido en contra de Cao Cao. Aunque comandando su inmenso ejército de infantería y caballería, Cao Cao aprovechó la debilidad de la provincia de Jing, debilitando por las luchas internas, y consiguió rendir al gobernante, Liu Zong, que viendo la imposibilidad de detener el avance de Cao Cao y la muerte de su padre Liu Piao hace tan solo unas semanas, no supo hacer nada más. Con la caída de la provincia de Jing, Liu Pei, que estaba exiliado ahí, huyó hacia el sur con un puñado de civiles y los restos de su ejército. Cao Cao, para detenerle, envió 5.000 soldados de su caballería de élite y se enfrentó a Liu Pei en la batalla de Changbang, donde logró una victoria frente al débil ejército enemigo. Aunque Liu Pei consiguió escapar en dirección este, donde pudo reunirse con Lu Su, un emisario de Sun Quan, el señor de la guerra de la provincia de Yuan. Ahí envió a su asesor Zhuge Liang para tratar de negociar con Sun Quan un frente común para detener a Cao Cao. Mientras, Liu Pei consiguió el control de varias decenas de miles de reclutas que había movilizado Liu Qi, el hijo mayor del fallecido Liu Piao, de la provincia de Jing, aunque llegaron malas noticias por parte de Sun Quan. El señor de la guerra había recibido un mensaje de Cao Cao advirtiéndole de disponer de más de 800.000 soldados para la conquista de sus tierras, lo que era varias veces superior numéricamente a su ejército. Esto hizo que personas importantes al mando de Sun Quan, como su oficial jefe, le propusieran rendirse ante la dificultad de vencer a un ejército tan inmensamente superior. Sin embargo, por suerte para Liu Pei, la insistencia de Lu Su, de Zhuge Liang y del comandante en jefe de Sun Quan,
Zhou Yu lograron convencer a este de unirse a la guerra. Sun Quan, para apoyar a Liu Bei, envió a Zhou Yu y a Lu Zu junto a 30.000 de sus soldados. Esto, sumado a los 20.000 reclutas que había reunido Liu Bei, sumaban un total de 50.000 hombres. Además, llegaron buenas noticias para la alianza en contra de Cao Cao. Según estimaciones de Zhou Yu, el número real de soldados disponibles para Cao Cao era en realidad de 220.000, además de que 70.000 de ellos eran soldados del derrotado Liu Piao, por lo que no se podía saber su grado de lealtad. Con la información disponible, se prepararon los planes para la inminente batalla. Las tropas de Sun Quan y Liu Bei navegaron aguas arriba hasta encontrarse con las tropas de vanguardia de Cao Cao. Estas tropas estaban débiles física y moralmente por su larga campaña al sur, por lo que no pudieron sacar provecho de la escaramuza con las tropas enemigas y se retiraron al norte. Las tropas de la coalición anti-Cao Cao hicieron lo mismo hacia el sur. Un comandante de división, Huang Kai, había observado cómo los barcos de Cao Cao estaban amarrados de proa a proa, probablemente para reducir el mareo de su tripulación, que al venir del norte no estaba acostumbrada a la navegación. Esto lo aprovechó a su favor y envió una carta donde se le declaraba a Cao Cao la rendición de sus tropas. Mientras, convirtió los barcos más importantes de su flota en naves incendiarias, cubriéndolos de leña, materia orgánica seca y aceite. Cuando estos barcos supuestamente rendidos llegaron a la mitad del río, los marineros prendieron fuego a los mismos y huyeron en botes. Estos barcos incendiarios fueron empujados por el viento del sureste en dirección a la flota de Cao Cao, que pensando que había logrado una gran victoria, había enviado a toda su flota. Esta fue brutalmente diezmada por la rápida expansión de las llamas. Con esta conmoción inicial, Zhou Yu comandó una parte de sus fuerzas en un asalto a las tropas enemigas. El ejército de Cao Cao, totalmente confundido, recibió otra aplastante derrota. Viendo esto, Cao Cao emitió la orden de una retirada general y destruyó todos los barcos que le quedaban. Las tropas de Cao Cao decidieron retirarse por el camino de Huarong, pero este fue un grave error. Gran parte del tramo de este camino estaba localizado en las tierras pantanosas del norte del lago Tontin, cuyo fango había aumentado drásticamente por las recientes lluvias. Este tortuoso camino, sumado a la enfermedad de las tropas y a un ataque liderado por Zhou Yu y Liu Bei, diezmaron más aún si cabe las tropas de Cao Cao. Esta contundente y humillante derrota puso fin definitivamente a la expansión de las tierras de Cao Cao, y fue clave para el inicio del periodo de los Tres Reinos. Hasta aquí la primera parte del periodo de los Tres Reinos. Mis felicitaciones por haber aguantado hasta el final. Un saludo y nos vemos en la segunda.